Filipenses capítulo 1, y vamos a estar leyendo versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor, hermanos: cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Oremos. Amado y buen Señor, ciertamente sabemos que el bien y la misericordia acompañan a todos aquellos que buscamos tu nombre, que hacemos el bien y que cada día, Señor, nos esforzamos en el nombre de Cristo y en la gracia suya para hacer tu voluntad. Señor, gracias por esta mañana y por este nuevo día que tú nos permites tener, Padre, junto a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El tema que voy a compartir en esta mañana, hermanos, lleva como título Oración de Pablo. Oración de Pablo hacia sus hermanos de la iglesia en Filipos. Esta va a ser la cuarta parte, hermanos. Oración de Pablo hacia sus hermanos de la iglesia en Filipos. La oración que el apóstol Pablo, hermanos, dirige a Dios por los hermanos de Filipo, podemos verla de tres maneras. En primer lugar, es una oración santa. En segundo lugar, es una oración profunda, y ya lo vamos a ver. ¿Y por qué es profunda? Porque nace desde lo más interno del apóstol Pablo. Es como un grito de angustia delante del Señor. Y finalmente es de gran admiración, ya que allí, hermanos, como lo dijimos hace 8 días, se nos muestran dos cosas. Lo primero que usted puede ver en la oración de Pablo es el amor eterno de Cristo para su iglesia. Hermanos, usted no puede desligar la oración de Pablo entendiendo que lo que él nos está mostrando a nosotros como su segunda audiencia es el amor eterno de Cristo hacia su iglesia. Estamos aquí en esta mañana por amor, pero no por amor nuestro, sino por el amor del Señor, porque a Él le ha placido que usted venga. En segundo lugar, hermanos, usted puede ver a través de Filipenses 1, del versículo 4 al 11, el amor fraternal que Pablo tenía y que es mostrado o que se nos muestra a través de la oración que él hace hacia sus hermanos en Filipos. Hermanos, quiero que en esta mañana usted entienda algo, y lo voy a decir respetuosamente. ¿Cuánto nos falta a aquellos que decimos que somos creyentes? ¿Cuánto nos falta amarnos verdaderamente en el amor de Cristo? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta cuidarnos? ¿Cuánto nos falta realmente respetarnos, valorarnos? Aquellos que no son creyentes y que viven en el mundo y que viven según las tradiciones, ellos se aman conforme su pensamiento, conforme su vida. Oh hermanos, y cuánto temo decir que ese pensamiento del mundo está entrando a muchos hermanos, y simplemente, hermanos, en ocasiones nos amamos por conveniencia y no conforme a lo que la palabra enseña. Nos amamos simplemente cuando nos conviene amarnos, cuando pensamos que esa persona comulga conmigo, y como comulga conmigo, pues lo voy a amar y hace parte de lo que está en mi corazón.
Pero todo lo contrario enseña la palabra. El amor de Dios, hermanos, debe ser un amor santo, un amor puro y un amor que se debe admirar. Yo tengo que amarlos a ustedes, hermanos, no por lo que tienen, no por lo que hacen, sino por lo que la Biblia a mí me enseña que debo hacer. Y el amor que usted debe tener hacia otro hermano debe ser santo, hermanos. Usted se preguntará, ¿qué nos quiere decir con esto? Que no puede haber en nosotros murmuración ni crítica. No puede haber entre nosotros chisme. No podemos estar hablando de otros hermanos porque entonces, ¿dónde está el amor? Claro, hermanos, entendemos que cada uno tiene un carácter diferente, que pensamos de una manera totalmente contraria, diferente, pero cuando nos reunimos, como lo estamos viendo, en pro de Cristo y en pro de que somos hermanos, nuestro pensamiento tiene que ser uno solo: Cristo. Uno solo. ¿De dónde vienen las guerras, las discordias, las enemistades, los celos, las iras, las envidias, las fornicaciones y los adulterios? De nuestro mal corazón, del corazón tan malo que usted y yo tenemos, y que la única manera, amados hermanos y amigos, para que nosotros realmente tengamos un verdadero amor, como la palabra de Dios lo enseña y como lo vamos a ver hoy, es porque Cristo nos ha limpiado realmente. ¿Por qué todavía nos cuesta amar a aquel enemigo? ¿Por qué nos cuesta? Porque no hemos sido de todo renovados, hermanos. Cuando nosotros somos renovados por Cristo, yo ya no veo a ese enemigo como mi enemigo, sino que lo veo como alguien que un día podría, si el Señor lo permite, conocer a Cristo y su palabra y predicar un día este evangelio que predicamos. ¿Cuánto nos falta, hermanos, que nos amemos de verdad? ¿Cuánto nos falta que seamos genuinos como cristianos? Decimos amarnos de boca hacia afuera, pero realmente, hermanos, en nuestro corazón está el deseo por amar a otros. O como yo he escuchado, no, solamente mi familia nada más. No, solamente mi esposa o mi esposo, solamente mis hijos. Yo no permito que nadie más entre aquí. Y entonces, hermano, ¿por qué estamos pidiéndole al Señor que nos lleve a la eternidad si esos mismos hermanos con los cuales de pronto usted ni siquiera los pasa, un día estarán allá también? ¿Sabe por qué? Porque también fueron lavados con la misma sangre que usted y yo fuimos lavados. ¿O no, hermanos? Hermanos queridos, nuestra prioridad diaria debe ser esta: orar unos por otros, amarnos unos a los otros. Honestamente, si usted tiene algo en contra de alguien, ¿por qué no tiene el carácter y se lo dice a esa persona? Pero sencillamente, hermano, nos guardamos todo en el corazón y dejamos que esas zorras, como el Señor les llama, se aniden allí, y al final, como hacen algunos hermanos, o pensamos que somos hermanos, simplemente se van de las iglesias porque no nos soportan, o porque sencillamente no comulgan. El día de hoy, hermanos, voy a presentar la siguiente enseñanza por medio solamente de dos enunciados. El primero, hermanos, Pablo pone a Dios como testigo del gran amor hacia los hermanos en Filipo. Vuelvo y le repito: Pablo pone a Dios como testigo del gran amor hacia los hermanos en Filipos. Usted lo puede ver allí en el versículo 8, hermanos, si hiciéramos una división en la primera parte. Y número 2, el amor de Pablo, un amor profundo en Cristo. El amor de Pablo, un amor profundo en Cristo. Veremos algunas conclusiones finales y algunas aplicaciones también. Entonces, hermanos, ¿está usted preparado? ¿Está listo
para que ese corazón duro que a veces tenemos, ese corazón de piedra, en esta mañana sea roto por la palabra de Dios. Primer punto entonces, hermanos, Pablo pone a Dios como testigo del gran amor hacia los hermanos en Filipos. Hermanos, cuando leemos esta carta, Filipenses, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, usted va a encontrar a un Pablo amoroso. Usted no va a encontrar a un Pablo que está enseñando doctrina o teología pura. No lo va a encontrar. Por el contrario, hermanos, el apóstol Pablo en la oración que estamos estudiando, es decir, capítulo 1 del versículo 4 al 11, el apóstol Pablo certifica por medio de esta oración que Dios es el testigo principal del amor que él tenía hacia esos hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo podía haber puesto como testigo a Timoteo, ¿se acuerdan que estaba con él? O quizás a los mismos filipenses, o de pronto a otros hermanos que estaban allí con él, o que iban de visita a saludar. Pero el apóstol Pablo acude, y quiero que usted me escuche, el apóstol Pablo acude a aquel que lo sabe absolutamente todo. El apóstol Pablo acude al Dios que creó el universo. El apóstol Pablo acude a aquel que vio su embrión en el vientre de su madre. Al Dios que conoce nuestra intención, la que nace del corazón. A ese Dios, al Dios que hoy estamos predicando, al Dios de la Biblia, es al que el apóstol Pablo coloca como testigo. El Dios que conoce tu corazón y mi corazón. El Dios que sabe lo que en este mismo instante estás pensando. A ese Dios, hermanos, el apóstol Pablo acudió y lo puso como testigo. Ahora, hermanos, cuando tú oras por alguien, ¿pones como testigo a Dios del amor que tienes hacia tu familia en Cristo? ¿O sencillamente oramos cuando se nos dice, es que el hermano está viviendo un momento de angustia? Ay, voy a orar por él. La Biblia, hermanos, está llena de versículos que nos llevan a entender, queridos hermanos y amigos, cómo es verdad que el Señor Jesucristo conoce la intención de tu corazón. Tú puedes estar aquí en cuerpo presente, pero tu corazón y tu pensamiento puede estar en otro lado. En esta mañana yo puedo estar aquí parado hablándote del Señor, pero si tú no le das cabida al Señor, saldrás de este lugar igual o peor todavía, porque saldrás con rabia, saldrás de mal genio, porque no se te predicó lo que querías escuchar. En Proverbios capítulo 15, quiero que usted me acompañe con su Biblia. Proverbios capítulo 15, versículo 11. Y voy a leer solamente textos para que usted pueda comprender que el Señor al cual Pablo pone como testigo verdaderamente conoce los pensamientos y la intención tuyas y mías. Es por esto, hermanos, que tenemos que tener cuidado cuando pensamos algo, y aún más cuando pensamos algo malo de alguien. Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Hermanos, si en lugar de los muertos, como los judíos lo conocían como el Sheol, están delante del Señor, y el Señor sabe
quienes han muerto, por supuesto. Pues miren lo que dice el proverbista: cuánto más los corazones de los hombres. Jeremías capítulo 20, profeta Jeremías capítulo 20, versículo 12, solamente la parte A. Jeremías capítulo 20, versículo 12, la parte A. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Mira lo que sigue diciendo: que ves los pensamientos y qué más, y el corazón. Jeremías capítulo 20, versículo 12. En el libro de Mateo, hermanos, capítulo 12, versículo 25, Mateo 12, 25, se escribe lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué conocía Jesús? Los pensamientos de ellos. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lucas capítulo 16, versículo 15, la parte A y la parte B. Lucas capítulo 16, versículo 15, la parte A y la parte B. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero mira lo que sigue diciendo: mas Dios conoce vuestros corazones. Está allí nomás, hermanos. Hechos, y este será el último versículo, Hechos capítulo 15, versículo 8. Estoy mostrando a usted por la Biblia que el Señor sí conoce la intención de su corazón. Y cuando digamos: no, es que yo no estoy pensando mal, aunque usted lo esté haciendo y esté diciendo que no, el Señor sí conoce lo que usted está diciendo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Hermanos, présteme toda su atención. Y amigos, el apóstol Pablo puso como testigo al Señor, al gran Señor, al Dios Todopoderoso. Pero ¿qué puso como testigo? El amor que el apóstol Pablo tenía hacia los hermanos en Filipos. Que no era cualquier amor, era un amor que nacía de lo más profundo. Es por eso, hermanos y amigos, que cuando nos hemos enamorado, aquellos que ya somos casados, o usted, señorita, jovencito, el día que se enamore, usted va a decir: es que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, de lo más profundo de mi alma te amo. Esta misma expresión es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando puso a Dios como testigo. Lo que Pablo está diciendo en esta carta es: Dios sabe, Dios me conoce, Dios sabe que no miento. Él es testigo del amor tan profundo, tan grande y tan sincero que siento por ustedes, hermanos filipenses. Es esto lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, hermanos, Job también reconoció un día a Dios como su testigo. Mire que no solamente fue Pablo, sino que cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve que Job también, en un momento difícil, coloca a Dios como su testigo. Job capítulo 16, versículo 19. Les recuerdo que Job está antes del libro de los Salmos. Job capítulo 16, versículo 19. Mire lo que Job dijo: mas he aquí que en los cielos está, ¿qué, hermanos? Mi testigo.
y mi testimonio en las alturas. Ahora, hermanos, aquí hay una pregunta, y amigos, que quiero formular. ¿Es lícito, es santo o está bien poner a Dios como testigo? La respuesta es sí, cuando hacemos las cosas debidamente. Es decir, es lícito, pero cuando yo hablo la verdad. Pero no es lícito cuando tú estás engañando o cuando engañamos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguno de ustedes alguna vez o en la actualidad vende algo, y si usted ofrece ese producto y usted sabe que está engañando para vender y para que el cliente a ti te crea, tú no puedes decir, pongo a Dios como testigo que lo que estoy diciendo es verdad. Porque en la retórica se escucha bonito, ¿cierto? O sea, se escucha muy bien. Pero tendrás que rendir cuentas por tus mentiras. De la misma manera, hermanos, tú no puedes decir, o no podemos decir, es que hermano, a ti te amo y pongo a Dios como testigo, cuando por detrás estoy hablando mal de alguien. No sé, hermano, si me estoy haciendo entender. No sé si mis palabras son claras. De nada te sirve a ti decirle a tu esposa, te amo, cuando estás siendo infiel con una mirada, con un pensamiento. Cuando sabes que estás engañando a tu esposo o a tu esposa. Hermanos, el apóstol Pablo tenía claro para dónde iba. El apóstol Pablo realmente nos muestra en esta carta que realmente amaba a sus hermanos con un profundo amor, el cual a usted y a mí nos falta. El apóstol Pablo en Romanos 1:9, quiero que me acompañe, Nuevo Testamento, después de primera y segunda después de Hechos, Romanos, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo pone como testigo a Dios ahora de las oraciones que hacía por los hermanos en Roma. Mire qué maravilloso lo que el Señor nos muestra. Ahora, esto no es una doctrina, hermanos, pero es una enseñanza. Para que entendamos, hermanos, que nosotros estamos llamados, como lo hacía Pablo, a orar sin cesar por todos los hermanos en el mundo. Y aún más en nuestra iglesia local. Leamos Romanos 1:9, hermanos. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. ¿Dónde, hermanos? En mis oraciones. ¿Sí se da cuenta usted lo importante, lo glorioso? Y aún, hermanos, puedo decir lo tremendo que es entender, hermanos, que el Señor nos llama a orar unos por otros, hermanos, pero no cuando las cosas vayan bien, sino también cuando las cosas vayan mal, hermanos. Usted tiene todo el derecho y la autoridad y la obligación, querido hermano, y quiero que me escuche, de usted hablar con su iglesia local si está viviendo algo difícil, para que nosotros oremos por usted. Pero usted no puede escudarse ni esconderse diciendo, no, es que a mí me da pena, no, es que a mí no me gusta. No, hermanos, si nosotros vivimos un momento difícil, es necesario saber, claro, hermanos, oraremos con prudencia, oraremos con las palabras más claras, pero es su obligación y mi obligación que nosotros informemos a la iglesia si algo malo está sucediendo. Es nuestra responsabilidad. Usted no puede estar haciendo cosas ilícitas y simplemente decir, como he escuchado, no, pues Dios hará, pues voy a dejar que Dios obre. No, yo no digo nada, no, me niego. Como decía alguien por ahí, lo que voy a decir es un no, me niego a eso. Hermanos, entonces ¿dónde queda la hermandad?
Entonces, ¿dónde quedan tantas publicaciones que decimos somos hermanos y nos amamos? Ahora, quiero advertir aquí en esta mañana, y va a quedar grabado, de la responsabilidad que cada uno tenemos cuando decimos algo delante de un hermano y ponemos a Dios como testigo. Usted no puede estar por ahí diciendo, hermano, no te preocupes, amigo, voy a orar por ti. Nunca lo hace. Tú no puedes estar, por ejemplo, pidiendo un favor y decir, pongo a Dios como testigo, porque de pronto vas a quedar mal. O de pronto se te va a olvidar y no vas a orar. Hermanos, Dios sí conoce la intención verdadera de nuestro corazón. Miren, hermanos, es tan maravilloso que no sé hace cuánto, no me acuerdo, iniciamos las jornadas de oración en las noches. Y allí, hermanos, desnudamos nuestro corazón. Es allí donde podemos decirle al Señor, con nuestros hermanos, lo que sentimos, lo que vivimos. Aquellos hermanos que están enfermos, que están cansados, que no han vuelto. Pero hermanos, cuando oramos, Dios sí conoce la intención de cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos. Cada vez que ores, o cada vez que te dirijas delante del Señor, o cada vez que quieras poner a Dios como testigo, piensa muy bien a lo que te vas a comprometer. Porque el Señor está siendo testigo de tus pensamientos y de lo que hay en tu corazón. Hermanos, quiero decir con todo esto, que cuando el apóstol Pablo ora en la cárcel en Roma, en su primer encarcelamiento, en el año 60 al 64, el apóstol Pablo estaba tranquilo. Pero el apóstol Pablo también sufría dificultades. Pero aún así, el apóstol Pablo, yo me imagino que cerrando sus ojos junto a Timoteo y a los que venían a visitarlo, simplemente decía, Señor, en este mismo instante me acuerdo de mis hermanos allí en Filipos, guárdalos de los soldados de Roma, guárdalos de una enfermedad, Señor, y tú eres testigo que realmente los amo. Así deberíamos orar. Gracias por mi hermano, porque le has bendecido. Señor, agradezco a ti, tú eres testigo de mi oración. Pero hermanos, a veces, y quiero que usted sea honesto, a veces se nos olvida orar hasta por nosotros mismos. A veces se nos olvida orar por nuestros propios hijos. Hermanos, si lo que está pasando ahorita en el mundo es difícil, pues lo que va a venir y lo que se van a tener que a enfrentar nuestros hijos va a ser más difícil. Es por esto, hermanos, que yo le animo a usted y le insto desde ya para que usted ore por los hijos que todavía no tiene y por los nietos que todavía no tiene, para que Dios los guarde y para que nuestra descendencia ame al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted puede decir, no, todavía no es el tiempo. El tiempo es ya. El tiempo es ya. Porque sería muy triste que ese hijo pequeño que un día amamantaste, querida hermana, y criaste, querido padre, un día caiga en las drogas, o en la prostitución, o en otros vicios. Por eso debemos orar. Por eso debemos clamar al Señor. Amén. Hermanos, el amor de Pablo por esos hermanos era tan grande, era tan maravilloso, que el apóstol Pablo sabía que el Señor lo conocía y por eso lo pone como testigo. Él no ponía más como testigo, él no ponía a nadie más como testigos. Él tampoco fue ante un tribunal para que todo quedara firmado. No, él fue ante aquel que todo lo conoce y todo lo sabe. Hermanos, punto número 2. El amor de Pablo, un amor profundo en Cristo. El amor de Pablo, un amor profundo en Cristo. Amados amigos que están en esta mañana,
y amados hermanos, el amor de Pablo, el apóstol, jamás, pero jamás, y quiero subrayar, nunca se basó en sus sentimientos humanos, jamás. Porque es que cuando leemos los textos podemos pensar que el apóstol Pablo fue emocionalista y que su amor era basado en sus sentimientos. No, hermanos, cuando usted estudia la gramática de la Biblia o de estos textos, usted se va a encontrar que realmente el apóstol Pablo, como ya había puesto a Dios como testigo, realmente sus sentimientos provenían de Dios y de un amor profundo a Dios. Nosotros, es decir, usted y yo, sí lo hacemos. Nuestro amor hacia otros hermanos en Cristo en muchas ocasiones es más emocional que escritural. Y es la verdad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos prometido algo y no lo hemos cumplido? Muchas veces. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, en esta semana, cualquier cosa, yo le colaboro? Y pasa un año y el hermano se murió y nunca usted le colaboró. ¿Cuántos de nosotros decimos, no se preocupe, déjeme esta semana, la llamo o lo llamo, tranquilo? Y como a los 3 meses usted acuerda, ay, tenía que llamar al hermano. Porque nosotros somos más emocionales que escriturales, hermanos. Aquí todos reunidos nos vemos santos, tranquilos. Mostramos que no rompemos ni un pocillo. Pero realmente aquel que lo conoce todo sabe cómo es usted en su casa. Sabe cuál es su manera de tratar un asunto. Dios sabe realmente si cuando a usted lo corrijan usted explota o al contrario usted recibe con alegría esa corrección. No, está bien, me parece bien. Dios sabe si usted realmente es de carácter o no. Finalmente Dios conoce si realmente usted ama a su iglesia o no la ama, hermanos. Hermanos, para el apóstol Pablo, no. Cuando el apóstol Pablo dijo, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, era una realidad. Para él sí, a veces para nosotros no. No vayamos tan lejos. A veces nosotros manipulamos a nuestros hijos. Te doy esto si haces esto. Si lo haces. Cuando no lo hacen, ¿qué decimos? Ya no te lo doy. Perdió su oportunidad. Así somos. El Señor no, hermanos. El Señor, aunque seamos tercos, aunque hagamos como queremos hacer nosotros, el Señor nos da vida, ¿o no, hermanos? Nos da salud, nos da este sol radiante, permite que podamos comer, hermanos. Miren, yo creo que lo más glorioso, no sé si usted va a concordar conmigo, es que nosotros no estemos en un hospital sufriendo, hermanos. Amén. Qué maravilloso es ver, por ejemplo, a nuestro hermano Arsenio, a la edad que él está, bien, sano, tranquilo, confiando en el Señor. Yo conozco personas de su misma edad, hermanos. Es más, conozco jóvenes que tienen 20, 30, 35 años, amargados totalmente, hermanos. Que ni ellos mismos se aguantan. Pero gloria a Dios, hermanos, porque nuestro hermano es un reflejo de lo que Dios hace en aquellos que se disponen, hermanos. Hermanos, permítame tomar la palabra entrañable como base. La palabra entrañable, el diccionario de la Real Academia lo define de la siguiente manera, que es profundo y afectuoso. Así lo define, sencillamente, entrañable.
que es profundo y afectuoso. El amor de Pablo hacia estos hermanos salía de las mismas entrañas, hermanos. Es decir, de sus mismos órganos. El amor de Pablo era tan profundo que a él no le dolía decir: los amo, anhelo estar con ustedes, quiero compartir con ustedes. Ese era el apóstol Pablo. Y ese era, hermanos, el amor que Dios había puesto en Pablo, hermanos. No como el nuestro, que en ocasiones, hermanos, quizás usted se va a reír por esto, invitamos a alguien a almorzar, pero a las 2 horas ya estamos mirando a ver a qué hora se van. ¿Por qué se demoran tanto? Están como demorados. ¿Qué más querrán? Nos preguntamos. ¿Ah? Hermanos, quiero preguntarle a usted con honestidad. No me hable de su familia, de carne, porque sé que usted la ama y sé que usted daría la vida por ellos. Hablemos de nuestra familia en el espíritu. Es decir, los que estamos en esta mañana, realmente, hermano, usted ama a su hermano como el apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Y usted puede poner en esta mañana a Dios como testigo. Y usted puede decir: yo amo a Ana, amo a Fabio, amo a Steven, amo a Sandra, amo a Luz. Y lo pongo a Dios como testigo. ¿Usted podría decir eso? Simplemente piénselo, hermano. No haga así. No, piénselo, tranquilo. No se preocupe. Yo no estoy para juzgarlo a usted. Hermanos, vuelvo y repito. El amor de Pablo no se basaba en sus sentimientos humanos. En eso no. Sino en aquello que nuestro Señor Jesucristo ya había hecho por ellos y por él. ¿Usted sabe qué fue lo más grande que el Señor hizo por usted y por mí? Que de pronto usted no se ha dado cuenta. Ir a una cruz y morir para que usted fuese salvado del infierno. Eso hizo el Señor. Pero ojo con esto. Esto no se queda allí. Lo que usted tiene que hacer en esta mañana, si no has reconocido a Cristo como el Salvador de tu vida, es pedir perdón, arrepentirte de todos tus pecados, reconocer que necesitas a Cristo en tu vida, entregarle al Señor tus cargas, tus pasiones vergonzosas, entregarle al Señor tu vida entera para que Él haga contigo como Él quiere hacer. Si no lo haces y rehusas a reconocer al Señor como el Dios de tu vida, posiblemente morirás e irás al infierno. Y después de que estés en el infierno, no podrás pedir perdón ni arrepentirte, porque el Señor ya habrá declarado la segunda muerte, es decir, la separación total. Tú no estás aquí al azar. Hoy tú no has venido porque sencillamente usted dijo: bueno, pues vamos a ir, ya que al finalizar vamos a tener un almuerzo. ¡Qué bendición! No, tú piensas eso, pero tú has venido aquí porque el Señor hoy te está dando otra oportunidad para que le reconozcas como tu Dios y Salvador. Hermanos, la muerte vicaria a favor nuestra es la que el apóstol Pablo está reconociendo. Por ese amor es que Pablo dice: los amo. Porque si el Señor no nos hubiera amado a nosotros primero, nosotros no podríamos decir: te amo. Si el Señor no hubiera cambiado el corazón de piedra que teníamos, como lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 31, usted todavía estaría, hermano, pensando o viviendo cosas que al mundo le gustan y no a Cristo. ¿Sabe usted por qué está en esta mañana? Porque el Señor, dentro de su agenda, lo tenía así.
Hermanos, el versículo 7 y el versículo 8, quiero que usted vaya allí a nuestro texto inicial, que es Filipenses 1, 7 y 8. Quiero que todos vayan allí. Filipenses 1, 7 y 8, usted lo puede ver allí, refleja una profunda comunión la cual el apóstol Pablo tenía con estos hermanos. ¿Sí lo puede ver allí? Es una comunión tremenda que había. Hace 8 días decía una hermana, y lo decía con lágrimas en los ojos, esta hermana, decía ella, esta hermana se preocupó por mí cuando yo me fui para el mundo. Eso, hermanos, es el versículo 7 y el versículo 8 de lo que Filipenses 1 dice: Señor, te pongo a ti de testigo que amo a mis hermanos. Eso es amor. Cuando yo me preocupo por alguien, cuando yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no está aquí? Algo está pasando. Eso es amor. Hermanos amados, nuestro amor no puede basarse en un sentimiento meramente humano. Aunque Pablo era mortal, aunque Pablo tenía sentimientos como usted y yo los tenemos, hermanos, él nunca permitió que su amor carnal estuviera antes que el amor de Cristo. Nunca. Él siempre tuvo en cuenta la obra del Señor, la obra vicaria de Cristo. Él siempre puso a Dios como testigo. Vuelvo y repito, Pablo podía hacerlo más fácil. Mire, pongo a Timoteo como testigo. Pongo a Epafrodito como testigo, ya que vino y me trajo un dinero. Pongo a este o a este como testigo. No, hermanos. Pablo puso a Dios, porque sabía que un día tendría que darle cuentas a él mismo. Ya basta, hermanos, de tanta mediocridad como cristianos. Ya basta, hermanos, de decir, sí lo amo, pero usted ni siquiera se ocupa de orar por él o por ella. ¿Sabe, hermanos, cuánto puede bendecirnos una sola llamada, y que en esa llamada usted pueda decir, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo amaneció hoy? Hermanos, se nos está olvidando decirle a otros hermanos, ¿cómo están? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Si usted me pregunta a mí, ¿cuándo fue la última vez que alguien lo hizo con usted? Ayer. Alguien me preguntó, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Pregunto, hermanos, un saludo por WhatsApp, ya que tenemos esa tecnología, ¿no le bendice a usted? Pero a veces, hermano, uno saluda y ahí quedan los 2 chulitos azules todo el día, hermanos. Uno no sabe, hermanos. Ahora, ¿cuánto cuesta decir muy bien? ¿Cuánto cuesta? ¿O cuánto nos demoramos? Creo que 5 segundos. Porque hay personas que tienen unos dedos rápidos. Pero ni siquiera eso, hermanos. Vemos los mensajes, este hermano sí molesta. No, qué bendición, hermanos. Preguntémonos ahora y respondamos honestamente, ¿nuestro amor hacia otros hermanos es entrañable en Cristo? Vuelvo y pregunto, ¿nuestro amor hacia otros hermanos es entrañable en Cristo? Es decir, ¿sale realmente de lo profundo de mi corazón? ¿De lo profundo de mis entrañas? ¿O es un amor más emocional y carnal? Querida mamá, ¿tú qué dices? Yo defiendo a mis hijos como una leona. ¿Por qué no defiendes a tus hermanos de la misma manera? ¿Por qué no te importa? Cuando un hermano aguanta hambre, ¿tú estás ahí listo y presto para el mercado? Si hoy preguntara cuántos te dieron para el mercado, serían pocos. Porque algunos dirán, no, hoy sentí en mi corazón. Otros dirán, no siento. Es que esto no se trata de sentir. Se trata de saber, hermanos, que unos están bien y otros no lo están. Si hoy tú estás bien, es porque el Señor lo ha permitido. Pero también un día podrías estar mal.
¿O no, hermanos? Amén. Y tú puedes decir, no, estoy bien, mi vida va bien, económicamente estoy bien. Pero si el día de mañana el Señor permite que ya no estés arriba, sino que estés abajo, ¿cuántos hermanos o con cuántos hermanos podrías contar? Con los mismos que un día contaron contigo, con esos mismos. Pero si tú nunca amaste a nadie, no contarás con nadie. La ley de la compensación, hermanos. Otra pregunta, hermanos, ¿es tu amor más emocional y carnal? ¿Realmente es más emocional, más carnal? Hoy te emocionaste y dijimos, el hermano tal necesita así, yo apoyo. Y la otra semana, no, yo ya apoyé. Y no me pidan más. Otra pregunta, ¿amamos a otros hermanos porque nos toca? ¿O porque en realidad hemos entendido lo que vale mi hermano para el Señor? Hoy escuchamos al hermano Steven predicar cuán glorioso y cuánto vale este hermano del trabajo que él hizo. Porque pararse aquí no es fácil. Pararse aquí a dar un discurso o una enseñanza no es tan sencillo como se piensa o como se cree. Son horas y horas de lectura, de escuchar a otros predicadores, de mirar textos, que los textos se acomoden realmente a lo que queremos decir y que no hagamos una exégesis, hermanos. Es decir, que no torzamos la escritura. Iglesia del Señor, voy a terminar con esto. Escúcheme, nuestra comunión en amor hacia otros hermanos debe ser siempre pensando y recordando lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando tú ofrendes en este lugar, no lo hagas porque te toca hacerlo o porque el pastor va a orar por una ofrenda. Hazlo porque este es el lugar donde Dios te ha bendecido, y hazlo porque con esa ofrenda vas a bendecir a otras personas. Hazlo por eso, y hazlo principalmente porque Dios a ti te ha bendecido. Realmente es porque Dios te ha bendecido. Tú ofrendas porque Dios te ha dado. Tú ofrendas porque Dios te ha dado la vida. Tú puedes dar porque tienes un trabajo y posiblemente mañana te levantarás e irás a trabajar y al final de este mes recibirás tu pago. Pero todo por Dios, todo por la gracia de Dios, por nada más, hermanos. Hermanos queridos, el Señor bajó del cielo, usó a una mujer para su concepción, se hizo como uno de nosotros para entendernos, murió en la cruz del Calvario por amor a su pueblo, resucitó para que las escrituras se cumplieran, ascendió a los cielos nuevamente y un día volverá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquellos que nunca amaron al Señor, se les determinará por un decreto eterno que el Señor ya tiene preparado al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, mi invitación en esta mañana es la siguiente: vive para el Señor, ama al Señor, busca al Señor, y que cada día tu vida sea un reflejo de lo que Cristo ha hecho en ti. El apóstol Pablo oró por estos hermanos porque él tenía el amor de Cristo, y estando en la cárcel su gozo era completo. Y nosotros, estando libres en Cristo, y vivimos amargados por cosas que no deberíamos amargarnos, hermanos. Si estuvieras en una cárcel, ¿cómo sería tu vida? Terrible, tenaz. Pero estando libres en Cristo, y aún así tú no reflejas lo que el Señor ha hecho por ti. Hermanos, que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Como conclusiones finales, hermanos, la comunión entre creyentes, qué importante debe ser. Pablo así nos lo hace saber a través de su carta a los Filipenses.
Segunda conclusión, hermanos, debemos amarnos unos a otros genuinamente, como lo enseña Cristo, en el amor de Cristo y pensando siempre en Cristo. Si un día usted le da un abrazo a alguien, hágalo, porque realmente le nació en el Señor. Si no, no lo hagas, hermano. Si el día de mañana tú le vas a dar a alguien una ofrenda, permítame poner este ejemplo, hazlo porque realmente Cristo te está guiando. Pero no le des una ofrenda para al mes recordarle lo que tú le has dado. Y tercera conclusión, el amor verdadero entre creyentes es de Cristo Jesús. Todo lo demás es carnalidad. Todo lo demás es carnalidad. Y dos aplicaciones finales. Primero, hermanos, oremos unos a otros para que nunca desmayemos, hermanos. Vea, usted no sabe la oración, todo lo que hace, hermano. De verdad. Cuando alguien está mal y nos unimos a orar, el Señor lo levanta. El Señor lo guarda. El Señor lo guía. Cuando alguien está atravesando un momento económico difícil y nos unimos todos a orar, el Señor hace algo precioso, hermanos. La oración por otros es importante. ¿A usted le gusta que oren por usted? Amén. ¿O no, hermanos? A veces se nos olvida de pronto orar. A mí a veces se me olvida de cuando termina la oración, ay, ya no oré por este hermano. Pero en mi mente estaba, pero no oré. Pero qué bonito, hermano, es cuando, yo oro por tal hermano, uno se siente bendecido, porque oraron por uno. Y lo último, hermanos, como aplicaciones finales, sea usted y también yo verdaderos en nuestra comunión unos con otros. No mostremos ningún tipo de hipocresía. No mostremos hipocresía. Porque la hipocresía, tarde o temprano, va a salir a la luz. Tarde o temprano. Hoy no podemos haber venido al culto simplemente porque hay un almuerzo, hermanos. No por eso. Sino porque yo sé que mi Redentor vive. Y el Señor hará algo conmigo especial. Póngase de pie en esta mañana y oremos. Y demos gracias a Dios. Yo espero que usted haya entendido la palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Amado Padre, en esta mañana, una vez más, presentamos nuestras vidas delante de ti. Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que tú has hecho con nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, por perdonarnos, por salvarnos, por ayudarnos y por darnos vida nueva. Señor, hoy hemos aprendido que el amor que debemos tener por otros hermanos al publicarlo debe ser un amor sincero, un amor honesto, no un amor hipócrita, no un amor mentiroso, no un amor a nuestra medida. El apóstol Pablo deja muy claro la comunión que había con los hermanos en Filipos. ¿Y qué de nosotros? ¿Acaso nosotros no somos parte de tu iglesia, los que hemos sido redimidos, los que hemos reconocido que hemos sido llamados por gracia? ¿Acaso nosotros debemos comportarnos diferentes a como lo hicieron los hermanos en Filipos? No. El amor que tenemos o que debemos tener debe ser grande y debe ser realmente igual. Cuán hipócritas a veces somos cuando decimos algo que no sentimos. Cuán hipócritas somos cuando hablamos de una familia que no existe. Cuán hipócritas somos cuando decimos amo mi familia, pero ni siquiera avanzamos diariamente por llamarlos y preguntar cómo están. Cuán hipócritas serán nuestras lágrimas el día que se nos pregunte por ellos. Cuán hipócritas seremos si lloramos o gritamos el día que alguien muera y nosotros jamás
tuvimos una palabra de aliento para él o para ella. Oh Señor, hoy has hablado a nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes y pedimos, Señor, que realmente valoremos a nuestra iglesia local, valoremos a los hermanos que predican, valoremos a los hermanos que asisten, valoremos nuestra economía, nuestras finanzas, y valoremos a aquellos que por diferentes causas no han asistido. Señor, ayúdanos a ser verdaderos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos a todos aquellos que hoy se han conectado. Señor les bendiga y vamos a cantar.